conocernos, saber que realmente somos, es algo netamente práctico. Por eso podemos resumir la exposición, la clase de hoy, con una frase sencilla, ¿cierto? El exterior no es nada más que un reflejo de lo interior. Esta frase nos va a ayudar a comprender estos dos elementos, ¿cierto? Que son los estados y los eventos. ¿Cómo suceden? ¿Cómo es que ocurre que en nuestra vida muchas veces hemos pensado que simplemente se trata de lo que hemos hecho, ¿cierto? Por fuera. Ejemplo, si cualquiera de nosotros ahora, en este instante, recordara el momento en que por primera vez pidió pololeo o le pidieron pololeo, dependiendo del caso. ¿Cómo se llamaba la persona? ¿Qué edad tenía uno? ¿Qué edad tenía esa persona? ¿Cómo era el lugar donde estaban? ¿Cómo estaba uno vestido? ¿Cierto? ¿Era un lugar público? ¿Era una plaza? ¿En la playa? ¿Qué cosas se dijeron? ¿Salieron tomados de la mano? ¿Hubo un beso? ¿O hubo un no? ¿Cómo fue todo eso? Seguramente la mayoría lo recuerda. Seguramente todos tenemos una imagen de cómo fue pasando o cómo se dieron las cosas en esa primera vez. Esto es súper, súper, súper importante, porque probablemente nos acordamos de estos elementos, ¿cierto? ¿Qué pasaba dentro de nosotros? Esa es la pregunta. Cuando hablamos de estados y eventos, justamente estamos queriendo poder entender que hay una directa relación entre lo que pasa afuera versus lo que pasa por dentro de nosotros. Entonces ahora hagamos el mismo ejercicio. Estamos, ¿cierto?, en esa situación nuevamente. ¿Cómo se llamaba la persona? O cómo se llama todavía, ¿cierto? ¿Cómo nos encontrábamos nosotros? Nerviosos, felices, llenos de dudas. Si estábamos nosotros pidiendo pololeo o, ¿cierto?, nos estaban pidiendo pololeo. ¿Nos gustaba esa persona? ¿No nos gustaba? Sentíamos, ¿cierto? ¿Qué sentíamos por dentro? Esta pregunta o este pequeño cuadro, ¿cierto? Lo que intenta es que podamos detenernos a ver que nuestra vida está llena de situaciones como esa. De hecho, nuestra vida está llena de eventos para nosotros. Eventos como pedir pololeo, eventos o que nos pidan pololeo, dependiendo del caso, vuelvo a repetir. O nuestro primer trabajo. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Seguramente cualquiera ahora podría recordarse perfectamente dónde fue el primer lugar donde trabajó, qué es lo que hacía en ese trabajo, cómo se llamaba su jefe o cuánto ganaba. A propósito del Día del Trabajador hoy, ¿no? De la fecha de hoy, 1 de mayo. Pero la pregunta es, ¿nos acordamos de qué es lo que estábamos viviendo por dentro en esa circunstancia? Esto es lo importante. Bueno, ¿por qué es importante? Porque el curso es para el conocimiento de sí mismo. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que voy a conocer de mí mismo? No es a dónde viajé. No, bueno, eso lo podríamos saber fácilmente. No necesitamos hacer ninguna, ¿cierto?, mayor trabajo para saber dónde viajé el último verano, si es que salí de vacaciones. O puedo hacer mi agenda desde la mañana, hoy mismo. ¿A qué hora me levanté? ¿Qué hice primero? Si me bañé o desayuné, ¿cierto? Puedo declarar, puedo escribir ahora mismo todo el quehacer de un día, del día de hoy, sin ningún problema. Pero sí vamos a tener probablemente muchas dificultades, muchos problemas para poder definir qué es lo que estamos viviendo en cada una de esas situaciones del día, que las tenemos perfectamente identificadas. Pero el problema es que nosotros no tenemos identificados
los estados interiores. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo dentro de nosotros en cada uno de esos eventos externos? Y por eso podemos resumir claramente que nuestro estado actual de inconsciencia se debe justamente a esa incapacidad de poder perfectamente tener en vista lo que pasa por fuera versus lo que pasa por dentro. Nosotros podemos declarar muy bien, insisto, lo que hacemos, hemos hecho en la vida, los eventos, pero no tenemos claridad de cuáles son nuestros estados. Y esto es lo que se llama, como ¿cierto? La mayoría puede comprender, estados de inconsciencia o estar inconsciente. ¿Por qué? Porque la inconsciencia es de manera sencilla, definible, como el estado de ignorancia de quién somos, de momento en momento, de instante en instante. Cuando una persona desconoce quién es internamente, de momento en momento, de instante en instante, eso se traduce como inconsciencia. Es decir, vivimos eventos externos sin saber cuáles son nuestros estados interiores. Y ese estado de inconsciencia, de desconocimiento, es el que nosotros queremos modificar y es el que este curso enseña cómo hacer esa modificación. ¿Te das cuenta? Entonces uno dirá, pero bueno, ¿acaso todas las cosas negativas que he vivido tienen que ver conmigo, con quién soy yo? Sí, porque el exterior es un reflejo del interior. Entonces, esa vez que me peleé con mi pareja y terminó mal eso, uno puede decir, fue culpa de mi mujer o fue culpa de mi esposo, dependiendo del caso, o de mi polola o de mi pololo. Podríamos decir eso. Más sin embargo, la experiencia y la capacidad de autoobservación nos va a ayudar a entender de manera práctica que ningún fenómeno, ninguna situación que ocurra por fuera es independiente de los actores que participan en esa situación. O sea, aquí ninguno de nosotros es, ¿cierto? Vamos a llevar, no sé si conocen el concepto manitos de conejo, ¿cierto? No, manitos cortas, no tengo nada que ver yo. No, todos tenemos directa relación con los eventos que vivimos. Y si me peleé o me peleo con mi pareja, mi esposo, mi esposa, mi pololo, mi polola, mi novia, mi novio, es parte de nuestra responsabilidad siempre, dice Esteban, yo no fui, claro, ¿cierto? No, es parte de nuestra responsabilidad, porque lo exterior es un reflejo del interior nuestro, siempre. Entonces, esta es la parte central de esta clase. Ser capaces de empezar a distinguir, ser capaces de poder identificar cuál es mi estado interior ante cualquier evento, cualquier situación de la vida, cualquiera. Cuando voy conduciendo, si es que me toca conducir un vehículo, o una bicicleta, o una moto, o caminar, que es conducir el cuerpo, ¿no? Ese es, ¿cierto? Ese es el evento. Manejar, conducir bicicleta o el cuerpo, o una moto, o cicleta, en fin. La pregunta es entonces, ¿cuál es mi estado interior cuando estoy en ese evento? ¿Y qué valor tiene eso para el despertar de la conciencia? Todo. Todo el valor del mundo. Porque si yo, en una función tan sencilla que realizo a diario, no tengo la capacidad de estar presente con mi conciencia allí, llevando adelante mi conciencia, mi estado interior como preponderante,
entonces podríamos asegurar que esa situación, ese evento, se está realizando de manera inconsciente. Entonces, claro, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que yo vaya manejando, conduciendo un vehículo o una bicicleta o caminando o una motocicleta? Que ese es el evento. ¿Qué significa que por dentro, en mi mundo interior, en mi estado interior, esté siendo inconsciente? Si yo estoy pensando en una situación distinta a esa conducción, cualquiera sea, una imagen, un recuerdo, una fantasía, una conversación interna, una charla interior, como vimos en la clase pasada, inmediatamente, ¿cierto? No hay match, no hay, ¿cierto? Coincidencia. ¿Por qué? Porque mi mundo exterior o mi evento externo es conducir, caminar, ir a tal lugar, pero mi estado interior es de inconsciencia, es decir, un recuerdo, una fantasía, una conversación, discutir con el otro chofer, ¿sí? O simplemente ir escuchando música, pero mi atención no está en coincidencia con ese evento externo. ¿Te das cuenta? Este es el centro de esta clase. Ser capaces de combinar siempre, permanentemente, estas dos situaciones. Pero resulta que nosotros no podemos llegar a combinar los eventos con los estados de manera adecuada si no conocemos los participantes. Es decir, ¿cuál es el evento que estoy viviendo? Ok, conduciendo el vehículo o caminando al trabajo. Perfecto, lo logro identificar. ¿Y cuál es mi estado interior? Ah, tengo que identificar ahora entonces qué está ocurriendo dentro de mí cuando estoy en este evento. Y ahí es fundamental estar, ¿cierto?, en una condición especial. No vamos a descubrir el estado interior si nosotros estamos, ¿cierto? Voy a usar un chilenismo, pajareando, desconcentrados, inatentos. No vamos a saber lo que está pasando dentro del mundo interno, en nuestro estado interior. Entonces necesitamos estar permanentemente en autoobservación, en vigilia de nuestro mundo interior. Porque si yo estoy vigilando mi mundo interior, voy a conocer mi estado de conciencia. Alguien puede ir al trabajo y estar triste. Sabe que va al trabajo, su evento. Ese es el evento, ir al trabajo. Pero su estado interior no lo logra identificar. No logra saber que está triste, que va con tristeza, que va con melancolía, que va con recuerdos, ¿cierto?, del pasado, discusiones o algún problema. No lo logra ver. Llega hasta con los pies, como decimos, a la rastra, ¿no? Así apenas llega. Hasta los compañeros le dicen, ¿qué te pasa? No, nada. Tal vez, ¿cierto?, algo percibe, pero no logra hacerse consciente de lo que de verdad está funcionando por dentro, de ese estado interior. Entonces, mientras no logre decir, flauta, aquí tengo, ¿cierto?, una melancolía, una tristeza que estoy viviendo, no sé por qué, porque discutí en la mañana con la pareja o recibí una mala noticia, pero mi mundo interno está ocurriendo eso y yo no me he dado cuenta. A veces el entorno lo percibe, pero muchas veces pasa desapercibido para el entorno también y para uno comúnmente. Entonces eso nos lleva a estar, ¿cierto?, en una incompatibilidad. Esto hace que muchas circunstancias que hayamos vivido pensemos que es culpa o responsabilidad de los demás, como decía el ejemplo de la discusión con la pareja. En una discusión se necesitan dos. Cuando a veces pasamos momentos de mala racha económica, a veces se transforman en rachas largas, problemas de mucho tiempo sin, ¿cierto?, resolver la economía.
por ejemplo. Y uno no sabe por qué. Claro, ¿cuál es el evento? Está pasando una mala racha económica. Pero no hemos logrado saber qué cosa, cuál es el estado que está viviendo ese evento y que probablemente lo atrajo. Porque ese es el punto. Todos los eventos los hemos atraído nosotros, como decíamos, el exterior es un reflejo de lo interior y se nos está mostrando allí. Pero los vivimos desde el victimismo, desde la cierta creencia de que desde afuera viene algo o alguien y me está haciendo algo que no me agrada. Una discusión, un problema económico, una enfermedad, todo. Creemos que siempre viene desde afuera y que eso que viene desde afuera no lo merecemos. No tiene nada que ver conmigo. Es la mala pata, decimos. La mala suerte. Entonces, cuando una persona empieza a identificar su estado interior, va a empezar a darse cuenta que no está en compatibilidad con el evento muchas veces, solamente porque primero no hacemos un reconocimiento, ¿cierto?, práctico del estado interior. Es decir, estoy triste, me siento triste, o estoy abrumado, me siento abrumado. Ese reconocimiento primero es el que debiera hacernos, ¿cierto?, parar y decir, a ver, aquí está algo pasando dentro de mí, ¿cierto? Me siento incomprendido. Bueno, eso es. O estoy muy preocupado, estoy pensando todo el rato en esta situación, no sé cómo resolverla. Cuando identifico el estado interior y tomo responsabilidad de ese estado interior, es decir, pero es mi estado interior. Lo que habitualmente estamos, ¿cierto?, acostumbrados a realizar, es decir, ¿cierto?, me siento triste porque mi pareja me habló duro, feo, no me dijo mi amor en la mañana. Listo, bueno. O sea, hay un sentir que le endilgamos, que le, ¿cierto?, le cargamos a alguien por fuera. E inmediatamente en ese instante, cuando hacemos eso, bloqueamos la posibilidad de comprender de qué parte de mí viene ese problema. ¿Por qué simplemente una persona, porque no me habló de una manera determinada, a mi mundo interior le afecta? Somos débiles en el término cierto de lo que significa la conciencia. Somos febles. Dependemos de lo que los demás hacen o no hacen. Y eso que está ocurriendo por fuera, esos eventos, afectan nuestro mundo interior de una manera, pero determinante. Y nos impiden desarrollar la conciencia. Porque no puede desarrollar la conciencia alguien que en realidad depende de lo que venga desde afuera. O responsabilice a los de afuera, a lo que ocurre por fuera, con lo que está pasando por dentro. Entonces, lo primero es identificar qué está pasando en mi mundo interno, y para eso necesitamos autoobservación permanente. Y sobre todo una actitud de vigilia. Para desarrollar la conciencia, lo más importante es ese estado de vigilia. Y para que ese estado de vigilia cada vez se vaya manteniendo, ese estado de autoobservación esté presente en nosotros, necesitamos realizar continuamente el recuerdo de sí. El recuerdo de sí nos permite estar en conexión con nuestra divinidad, saber que existe una divinidad en nuestro interior, el bendito ser, el bendito Padre, ¿cierto? La divina Madre, nuestra divinidad está por dentro, siempre, todos los días, a cada instante. Y eso es lo más valioso, es lo más importante que llevamos. Pero cuando nos olvidamos de esa divinidad, inmediatamente, ¿cierto?, la capacidad de mirarnos desde un punto de vista de vigilancia, de saber qué está pasando en nuestro mundo interno, se apaga. ¿Por qué? Porque entramos en identificación con los eventos.
Vemos a una chica guapa, en el caso de los hombres, e inmediatamente se duerme la conciencia. Se olvida de la divinidad, deja de observar las reacciones que están ocurriendo por dentro y empieza a mirarle las piernas, empieza a comentar, oye, qué linda, oye, qué curva, se pasó. Y empieza en la mente a dar cierta información, empieza a producirse el placer a través de la vista y empieza a gozar el cuerpo o el mundo interno, ¿cierto? Robándole toda la energía. ¿Y eso qué lo produjo? La identificación con el evento. El estado interior inmediatamente se puso, ¿cierto?, a dormir la conciencia, profundamente, identificado plenamente con esa persona. O en el caso de una mujer, ve a un tipo guapo, alto, de buenos modales, pero un gentleman, dice, ¿cierto? Y la mujer queda ahí. O le gusta el tatuado, ¿cierto?, de barba y medio rudo. Bueno, ahí queda pegado. Se olvidó de su mundo interno, se olvidó de ese estado interior con ese evento. Pasó el evento y se la llevó con todo. ¿Por qué? Porque no estaba, ¿cierto?, en vigilia, no estaba ese recuerdo de sí, esa relación con la propia divinidad. Cuando uno empieza a cultivar ese estado interior de recuerdo de sí, se va a dar cuenta que el mundo interno está, pero reaccionando con todo. Ante una comida rica, nos identificamos, la comida pasa a ser el evento, y el estado interior es de identificación. Quiero de eso. Yo quiero de eso. Esa es la única claridad que uno tiene. O sea, instintivamente ya quedó capturada la atención y se olvidó de sí. Bueno, tal vez no sería ningún problema si no tuviera problemas o no le provocara problemas de peso o estomacales, en fin. Entonces nos vamos a dar cuenta que hay muchas circunstancias, por no decir todas, en donde nosotros no hemos podido, no hemos sabido tener la conciencia presente. Entonces el primer ejercicio que vamos a aprender a hacer es estar en ese estado de vigilia. Y como decíamos, para que ese estado de vigilia se logre de manera continua, el recuerdo de sí, el recuerdo de la propia divinidad es muy importante, es trascendental. Recordar siempre el ser que tenemos por dentro, que es el que nos está llamando a poder despertar la conciencia y dejar de dormirla con todas las circunstancias que vivimos. Las circunstancias no van a cambiar por sí solas. De hecho, muchas veces las circunstancias, los eventos no cambian. Pero muchas veces nosotros con nuestro estado interior adecuado vamos a poder cambiar las circunstancias o los eventos. En muchas ocasiones se va a dar, pero en otras no. Es más, nuestra búsqueda no es cambiar los eventos necesariamente. Nuestra búsqueda es poder descubrir nuestros estados interiores. ¿Cuál sería el estado interior óptimo? A ver si alguien se atreve. Puede levantar la mano, abrir el micrófono, poner una pancarta, lo que quieran. ¿En vigilia permanente? Ya, bien, Rafael, ¿cierto? Estado de vigilia. Ese es el estado interior. Aceptación, dice Pía. ¿Cómo logramos estar en aceptación? Dice uno, entonces, no rechazando. ¿Sí? Puede ser. Siempre lo que va a ayudarnos a poder estar en aceptación o en cierto, en permitir o dejar que todo ocurra como deba ser, como es quizás lo que está planteando Pía, pasa por primero identificar en qué condición estoy. Si no estoy mirando qué está pasando por dentro de mí, no me voy a dar cuenta si estoy tal vez rechazando la situación. Entonces, lo primero es siempre observación de sí. Va a ser el estado interior adecuado en todo momento. Estoy en una invitación, un almuerzo del trabajo. Ese es el evento, el almuerzo. ¿Cuál es el estado interior? Porque ahí van a salir yoes. Aquí empieza el proceso de autoconocimiento. Van a salir yoes. Entonces llego con los compañeros, llegamos a un lugar, ¿cierto? Un restaurante. Listo. Si uno se olvida de sí,
Lo único que va a vivir va a ser lo que pase por fuera, se va a dar cuenta que miró la carta, que pidió, que eligió, pum, 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 y le eligió lo más rico, no sé qué, o la mayor cantidad, lo que sea. Más sin embargo, todo ese rato, duró 1 o 2 horas, en fin, no estuvo descubriendo qué yoes estaban eligiendo, qué yoes conversaban cuando conversaba con los compañeros, qué yoes aparecían cuando se acordaba de que tenía que un compromiso, llamar a un cliente. No está reconociendo nada del mundo interior, ninguno de los yoes que están dentro de sí son reconocidos, solamente sabe que hay un evento que es que está almorzando o cenando con los compañeros del trabajo. Pero en el estado interior es ignorancia total. Entonces, cuando nosotros desconocemos el estado interior, somos víctimas de las circunstancias. Y así se identifica uno con el alcohol, ¿cierto? Con la copita, no sé qué, el bajativo, se identifica con la mesera o con el mesero, dependiendo del caso. Se identifica, ¿cierto?, con lo que se está comiendo. Se identifica con las bromas de uno, con los comentarios de otro. Se identifica y reacciona con molestia o con sarcasmo o con piropos o con al menos, ¿cierto?, sentir que está pasando ahí algo. Se identifica con lo que come, las cantidades. Todo eso es un proceso de identificación completa. Es decir, el mundo interno, el estado interior, se transforma en estado egoico permanente. Y la conciencia no participa o no participa en ningún minuto de esa situación. Entonces, lo primero que vamos a aprender es a estar en un estado de vigilia, logrando identificar el evento en que estamos y el estado que estamos viviendo. Evento, lavar la loza. A alguno le ha tocado, ¿no? Me imagino, ojalá. Estado interior, recuerdos, fantasía, conversaciones, charlas internas, canciones psicológicas, inclusive voy a estar viviendo. Escuchar radio, mirar internet mientras está acá. El evento es este. Entonces, cuando uno está autoobservándose, va a mirar el estado interior y va a ver si está en consonancia con el evento. Y uno dice, pero ¿cuál será el estado interior adecuado para lavar la loza? Yo voy a poder aquí, en este estado interior, descubrir a todos esos elementos distractores que están en mi mundo interno inconscientes, son estados inconscientes, son estados egoicos, recuerdos, fantasías, conversaciones, charlas, etcétera. Televisión, radio, todo eso que puedo estar en mi mundo interno queriendo hacer o ver. Cuando identifico eso, entonces aquí puedo eliminar cada uno de esos estados interiores para que este evento sea realizado de manera consciente. Es decir, debo ir eliminando, pedirle a la divina madre Kundalini, a la bendita madre Kundalini, mentalmente, que le elimine el recuerdo, la fantasía, la conversación o charla interior, etc. Para sostener la atención, ¿dónde? Exclusivamente en lo que estoy haciendo, en ese evento exterior. Cuando empezamos a obrar así, ¿qué empieza a ocurrir? Que vamos a estar permanentemente, ¿cierto?, en coherencia entre el evento y el estado interno. Esa coherencia nos va a permitir ser personas, ¿cierto?, serenas, personas, ¿cierto?, tremendamente conscientes, presentes en el momento. Si nosotros logramos esta combinación sabiamente, primero identificándola correctamente y luego combinando, poniendo la conciencia, es decir, que va a ser el estado interior adecuado a este evento, cualquiera sea, vamos a lograr un estado de conciencia presente de manera permanente. Ese es nuestro objetivo. No existe otro objetivo
más que sostener la conciencia en cada momento, en cada situación, ante cualquier persona, en cualquier lugar. Cuando alguien entrena su atención, su conciencia de esa manera, se hace imparable en términos del desarrollo de la conciencia, en el despertar de la conciencia, porque encontró la llave que abre todas las puertas del trabajo interno. Cualquier otra búsqueda siempre va a ser perder el tiempo. Pero el que aprende a combinar estos dos elementos, sabiamente poniendo la conciencia en el estado interior e identificando correctamente el evento, va a permanecer, ¿cierto?, en una coherencia de acción, pensamiento, emoción, ¿cierto?, dirigido por la conciencia. Esta clase es sencilla en la explicación, pero es un tremendo desafío en la aplicación. Si nosotros tomamos el día que viene, el día de mañana, o desde este mismo momento en adelante, vamos a empezar a comprender perfectamente de qué se trata eso de mantener la conciencia en la acción. Cualquier situación que hayamos vivido en el pasado, de las más desagradables, de las más, ¿cierto?, incómodas, nació, fue fruto de nuestro estado interior equivocado. Ahora, en este instante, vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a traer a nuestro recuerdo 3 situaciones que nosotros tengamos absolutamente todo el desagrado, toda la molestia, toda la experiencia de que fue desagradable, incómodo, molesto. Una discusión de pareja, un problema económico, una situación, ¿cierto?, de dificultad del trabajo, laboral, ¿cierto? 3 solamente. Una decepción amorosa, un abandono, una situación, ¿cierto?, en donde hayamos visto o hayamos sentido que realmente no quisiéramos nunca más vivirla. Pero vamos a identificar esas 3 situaciones que son los eventos. Y vamos a hacer un esfuerzo a través de la Madre Divina, pidiéndole a ella, rogándole a ella que nos muestre cuál fue nuestro estado interior equivocado o el estado interior que estábamos teniendo o que dio pie a que ese evento ocurriera. Vamos a hacer este ejercicio. Son solo 3. Si lo logramos, quiere decir que estamos comprendiendo de qué se trata, ¿cierto?, esta clase. Vamos a hacer el ejercicio ahora. Vamos a hacerlo, ¿cierto?, de manera práctica, para primero poder identificar el evento. Recuerda, primero identifique uno bien su evento y luego vea bien cuál era el estado interior que estaba uno viviendo. Momentos antes, durante y después. Sacar la foto. ¿Cómo me sentía? Me sentía incómodo, molesto, tenía enojo, me sentía, ¿cierto?, desagradado. Lo que haya estado viviendo. De esos eventos, ¿cierto?, si luego quedan dudas, lo vamos a poder tratar con preguntas. ¿Se entiende el ejercicio? Por favor, me ayudan y me indican si se entiende o no se logra entender. ¿Se entiende, Rafael? Esteban, perfecto. Catherine, Montenegro, perfecto. Gracias, Andrea, perfecto. Vamos entonces a hacer el Beilín, el círculo mágico y una oración sencilla. Gracias, Marcela. Y luego nos vamos a meter a hacer este trabajo práctico para identificar los 3 eventos más desagradables, más incómodos que hayamos vivido y lograr ver cuál era nuestro estado interior que estaba allí pasando por nosotros. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti.
El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Padre mío, Señor mío, Dios mío, le ruego, le suplico con el alma y el corazón, si es su voluntad, ordene a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y formar un círculo mágico de protección alrededor de esta casa, para así hacerla libre de todas las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Padre mío, Señor, te suplico, ayúdame a recordar los 3 eventos que haya vivido desagradables, incómodos, que no quisiera volver a experimentar y descubrir mi estado interior en cada uno de ellos. Bien, ahora, como parte del mismo ejercicio, habiendo identificado las 3 situaciones, los 3 eventos más desagradables que no queremos volver a vivir, identificamos nuestro estado interior. Hay un yo o varios yoes que participaron. Identifícalos con nombre y apellido. Ira, orgullo, vanidad, pereza, amor propio, lujuria, el que haya sido. Identifícalo, ponle nombre y apellido a ese yo o yoes que participaron en esos 3 eventos. Cada uno de esos 3 eventos.
Ahora acabas de identificar el estado interior que estuviste viviendo en ese evento. Al identificar el ego, el yo o los yoes que participaron, identificaste el estado interior que vivías en ese evento. Ahora, como un ejercicio de complementación, visualiza esos 3 eventos y visualiza la conciencia puesta en cada uno de ellos. El estado interior de autoobservación de la conciencia ahí para ver cómo hubiera sido genuinamente tu estado interior participando la conciencia y no el ego. Pídele a tu Madre Divina en esos 3 eventos, repite ese evento, mira cómo está ocurriendo y aplica la muerte de ese yo que estás viendo. Pídele a tu Madre Divina que elimine ese yo que estás viendo, ese estado interior equivocado, en cada uno de los 3 eventos. Pídele, Madre mía, elimíname ese yo, ese estado interior equivocado. Madre mía, mata ese yo. Pídele mentalmente, pero con decisión. Ruégale, pídele a tu madre que mate ese yo. Bien. Ahora vamos a volver con una inhalación profunda y tranquila. Inhala por nariz. Exhala por nariz. Bien. Vamos a ver cómo nos fue. Este es un ejercicio práctico. Espero se haya entendido. Me imagino que sí. Bien, Esteban, gracias. Bien, Catherine, gracias. Bien, Catherine Montenegro, muy bien, gracias. Bien, Rafael. Bien, Andrea, gracias. Gracias, Marcela. Bueno, era la idea, ¿cierto? Que llevemos lo más rápido posible a hechos prácticos cada clase y empecemos a ver que esto es aplicable 100%. Hoy podríamos recorrer nuestro día, toda nuestra jornada de hoy, recorrerla, hacer una retrospección y revisar los eventos y ver cómo estuvo el estado interno, si estaba la conciencia o aparece un yo. En la medida que más hagamos este ejercicio, vamos a darnos cuenta que vamos a tener una posibilidad el siguiente día de nuevamente encontrarnos ante las mismas circunstancias en muchos casos y poder identificar ese estado interior en el momento. No en la noche, sino que ya lo vamos a empezar a ver en el momento. Y cuando lo veas en el momento, le pides a tu mamá, a tu madre interna, inmediatamente de manera mental, madre mía, mátame ese yo. Ese estado interior inadecuado. Esto va a ir modificando nuestro estado interno en el pasar de los días y lo hacemos a diario. Y por lo tanto, muchos eventos, no necesariamente todos, pero muchos eventos van a cambiar. Porque vamos a dejar de ser el imán que atrae esa circunstancia. Esto
realmente va a tener muchos beneficios. Esta forma de estudiarnos, de mirarnos, de comprender, nos va a ayudar mucho en el avance de la comprensión del ego, cómo funciona el ego y sobre todas las cosas eliminar esa doble naturaleza que tenemos que es perjudicial. Y vamos a empezar a recuperar conciencia que está atrapada allí, en el ego. Ese yo que discute, ese yo que quiere tener la razón, ese yo, ¿cierto?, que agrede, que se agrede, ese yo, ¿cierto?, que hace lo que no quiere, pero lo hace y lo vivimos. Ese yo que habla de mala forma, que trata mal a las personas, ese defecto, ¿cierto?, que envidia. Ese yo, ¿cierto?, que genera en todo mundo y a toda hora incomodidad con la forma de ser de uno. Está uno creando esos eventos. Hay personas que realmente tienen la capacidad de fastidiar a todo el mundo con su propio estado interno. Ese es el nivel de amargura que arrastra a veces uno con sus yoes. Y con eso, ¿cierto?, arrastra todo el entorno. Y genera en todo el mundo ciertos estados, ciertos interiores inadecuados. Cuando una persona empieza a cambiar, empieza a afectar positivamente a todo su entorno, pero requiere hacerlo. No solamente de buena intención, sino que desde un trabajo, desde una dedicación. Esa es la invitación, ¿cierto?, que esta clase nos trae. Cómo poder empezar a identificar los estados interiores, gradualmente empezar, ¿cierto?, a hacer compatible el estado interno con el evento. Y eso requiere principalmente recuerdo de sí y la autoobservación, la vigilia. Ya cuando empiezo a tener la vigilia, ese estado, ¿cierto?, de mirada interna, de descubrir esos yoes, voy a proceder a eliminar, voy a proceder a eliminar cada uno de esos yoes que aparece. Esta es la clase de hoy. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, por favor, plantéenlas porque este es el momento para que se aclaren. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar lista. Está Catherine Mosquera, Andrea Villanueva, Santiago Abarca, Rafael Urrejola, Dixon Segura, muy bien, bienvenido Dixon, Ivonne González, Marcela Donaire, Catherine Montenegro, Esteban Bachman y Paula Villavicencio. Creo que no se me queda nadie. Pues no, no se me queda nadie en el tintero. Bien, pues parece que no quedan dudas. Santiago Abarca se me queda, me parece. Bien, no hay dudas, no hay ninguna, ¿cierto?, claridad mayor. Esta es la clase de hoy. Es una clase práctica, hay que vivirla y empezar a mirar nuestro mundo interno. Gracias a ti, Santiago, presente, muchas gracias. Catherine, ¿tiene una pregunta? Bien, Paula también, qué bueno que lo entendiste. Perfecto, Paula, también, Andrea y Catherine Montenegro. Catherine Mosquera. Ahora aplicar, dice Andrea, esa es la actitud, ahora aplicar, así mismito. Catherine, ¿tienes una consulta? Sí, tengo una duda Dale. con respecto, por ejemplo, que uno ya ve que hay un evento que siempre se le repite Uh-huh. y ya tiene ahí más o menos sabe que está ese yo. Pero uno ya lo quiere eliminar, pero no, hay otra parte que no, como que no lo elimina. No sé si, o sea, sé que tengo que eliminar ese yo, pero no lo hago. Ya, lo que pasa es que ahí tenemos que profundizar la reflexión, porque mientras nosotros no reflexionemos en los profundos daños que ese yo me causa y no lo asiente, no lo aquilate, la capacidad de morir o de eliminar ese yo se va a ver medio todavía contrarrestado por el deseo de mantenerlo. Eso ocurre porque está muy anclado en el mundo interno, está muy pesado. Algunos yoes van a ir muy rápidamente bajando su densidad en la medida que apliquemos esta herramienta, ¿cierto?, que acabamos de ver. Pero habrá otros que vamos a tener que meter reflexión profunda, ¿cierto?, porque hay que comprender mucho más todavía para poder definitivamente eliminar. Así que si hay un yo que ya lo reconocimos, es decir, hay un evento determinado que se repite, eso tengo seguridad de que es así, ¿cierto?, que se está repitiendo, quiere decir que hay un estado interior que está ahí permanentemente también provocando o llevándome a ese evento.
Ese estado interior ya lo tengo reconocido porque ya sé cuál es el yo. Ahora lo que me toca es reflexionar. Esa reflexión tiene que ser en función de experiencia propia, es decir, veo una escena y empiezo a mirar cuáles son, ¿cierto?, los pensamientos que surgen, las emociones que tengo, los deseos que me afloran, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando hago esa reflexión y le veo todas las formas de manifestarse del ego, en ese instante me empiezo a profundizar respecto a los daños que causa. Porque nosotros, mientras no veamos los daños que ese yo causa, no tenemos la información completa. Cuando uno se da cuenta que hay daños para uno y para los demás, y gradualmente uno se da cuenta que es uno el que ha creado eso, entonces poco a poco va a surgir eso que se llama el arrepentimiento. Ese arrepentimiento es la fuerza que me lleva a querer definitivamente erradicar ese yo. Antes lo voy a saber que existe, voy a mirarlo, le puedo hasta saludar, pero matarlo no, porque todavía voy a sentir que, ¿para qué? Sí. Internamente lo sigo viviendo como algo válido. ¿Por qué? Porque no lo hemos llevado ya al estudio. Eso, Catherine. Súper. Qué bueno que se entendió. Me imagino que eso significa el dedito para arriba. Marcela dice, bien, Catherine, esos yoes que tenía en ese momento de mi pasado era carencia, inseguridad, miedos y dejaba que muchas personas me manipularan. Ah, bueno, tú nos estás comentando un poco cómo te fue, Marcela. Perfecto. Ya, esos yoes, perfecto, gracias, Marcela. Esos yoes, ¿cierto? En realidad, eh, lo interesante al ver esas escenas es descubrir primero que el evento determinado, ya lo tengo visto, ¿cierto? Ese evento. En base a eso, yo ya reconozco el estado interior. Ese estado que tú mencionas de carencia, inseguridad, miedos, ¿cierto? Perfecto. Esos, ¿cierto? Para poder hacer una modificación total de ese evento y que deje de existir permanentemente, es importante profundizarlo en lo que mismo preguntaba Catherine, llevándolo a reflexión. El ejercicio que hicimos ahora es simplemente, o fue simplemente, con la intención de identificar claramente lo que es un evento y un estado interno. Cuando yo identifico el evento y no sé identificar o ver qué es lo que pasaba dentro de mi mundo interior, eso me va a ser difícil modificar este evento. Por lo mismo es importante reconocer mi estado interno que viví durante ese evento o esos eventos. Ya teniendo esos dos elementos, voy a tener la capacidad de poco a poco, en la medida que estudie esos yoes y los siga eliminando, de poder modificar definitivamente esas situaciones que yo vivía. Marcela, Hola, buenas noches, Omar. hola. ¿Sabes cómo lo identifiqué yo? Haciendo una retrospección de mi vida pasada con mis papás. Ya, Porque si bien lo que te nombré, todas esas cosas que yo viví en mi pasado, eh, después en mi futuro, o sea, perdón, en mi presente lo empecé a ver. ¿Por qué? Porque empecé como a, a reconocer cosas de que yo estaba repitiendo cosas de mi mamá y de mi papá. perfecto. ¿Me entiendes? O sea, es como que todo lo que mi mamá, la forma como me crió con mi papá y mi mamá, claro, yo después cuando me junté con el papá de mis hijos, también lo estaba haciendo, repitiendo el mismo patrón. Perfecto. Y al empezar a ver todas esas cosas como era mi mamá, como era mi papá, me fui muy al pasado también porque fui preguntando cosas que, claro, antes nadie, yo creo que nadie lo preguntó, obviamente en la familia, y claro, mi papá también venía con mucha carencia de parte de sus padres, mi mamá también, y así fue la forma de conocerme a mí misma y el por qué estaba repitiendo patrones de mis propios padres. Por Claro, eso reconocí todo lo que estás diciendo ahora, todas esas cosas las fui reconociendo y cuestionándome por qué permití eso, por qué permití esto otro, por qué me pasó esto otro. Claro, ¿por qué? Porque hice una retrospección de la vida pasada de mis papás. Fue una perfecto. buena forma de conocerme a mí misma también. Bueno, esa es la idea y qué bueno, gracias por comentarnos. La idea es que uno vaya poco a poco entendiendo que las circunstancias que uno vivió con sus padres no es culpa de los padres, sino es que No, hay factores personales que uno tiene y que atrajeron esas circunstancias para que se diera el escenario, para que los yoes que uno tiene, ¿cierto?, tengan la posibilidad de manifestarse.
Porque cuando Claro, nosotros responsabilizamos a otros, dejamos inmediatamente de poder hacer lo que nos toca a nosotros, ¿cierto? claro, Entonces, es que eso también me costó al principio, también entender que yo, claro, yo le echaba la culpa a mis papás y no, pues después me di cuenta que también ellos fueron criados de una forma muy carenciada, entonces digo, claro, no tienen la culpa de nada, hacia la larga yo también fui eligiendo mis caminos, yo acepté esto otro, si bien ellos me criaron como pudieron, entonces, y así fui perdonando, soltando, aceptando, y fue lo mejor que me pasó, sinceramente, más ahora que estoy con ustedes también, que he ido aprendiendo muchísimo a lo largo de este tiempo. claro, esa es la idea. Ahora, por eso, cuando uno empieza a mirar esto desde el punto de vista del ego, porque esta es la parte interesante que uno empiece a darse cuenta que lo que uno ha vivido, dado que todos somos un imán, y esto es literal, somos electromagnéticos, esto es, ¿cierto? Está dado por nuestro campo, ¿cierto? Áurico y está dado por la vibración de nuestro corazón. Nosotros somos un magneto, pero ese magneto vibra en consonancia con lo que la psiquis traemos. Entonces, cuando nosotros vivimos unas circunstancias duras, difíciles, no las vivimos porque otros nos hicieran daño, nos quisieran hacer daño, o portarse mal, o ser malos con nosotros. No, es porque nosotros tenemos una psicología que vibra de una determinada manera y que produce la atracción de esas circunstancias. Entonces, cuando uno dice, oye, pero ¿por qué atraes a estas personas? Porque esas personas son iguales que yo. Y yo soy igual que ellos. ¿Por qué? Psíquicamente hablando, tenemos esos mismos yoes que si no existiesen en uno, no atraería a esas personas ni esas circunstancias. Entonces, cuando uno hace este trabajo de descubrir cuáles son los defectos o los yoes que tiene y la vibración que están emitiendo, porque cada yo vibra, una vibración de lujuria es distinta a una vibración de ira o una vibración de envidia o de celos, en fin. Cada yo tiene una vibración. Cuando una persona empieza a dejar de vibrar en el yo de la violencia, nunca más va a vivir situaciones de violencia, nunca más. No las puede volver a vivir porque no hay forma de atraer esa circunstancia. Entonces, Increíblemente cierto, sí, muy cierto lo que dices. Yo dejé de justamente eso, de la carencia, como te digo, o sea, dejé de decir que no podía, o ese miedo que tenía en ese momento, porque muchas veces tenía miedo a afrontar cosas en que no quería porque me tenía miedo. Entonces, cuando traspasé esa barrera del miedo, me di cuenta que, claro, que podía lograr muchas cosas más, pero claro, porque venía totalmente carenciada mentalmente, pues no sé, no era consciente de nada más allá, de lo que quería, de lo que no quería ver. claro, bueno, ahora por eso está la oportunidad de ir más lejos aún en lo que uno pudiera haber avanzado en otros ámbitos y profundizar, porque ocurre que si yo nunca, yo puedo poner cierta oposición a ciertas situaciones y puede resultar eso por un tiempo. Más sin embargo, este curso lo que busca es llevarnos más lejos, es decir, que esos elementos psicológicos dejen de existir dentro de nosotros. Porque el trabajo del despertar de la conciencia ¿cierto? Del que trata este curso, lo que busca es que nosotros podamos ir más allá de lo que son nuestras patrones o nuestras dinámicas, ¿cierto?, de existencia de la vida, y en el fondo que se empiece a manifestar la conciencia, que es una radiación también. La fuerza de la conciencia es una radiación, es una vibración que está más allá de todos esos yoes. Ahora, esos yoes, si yo no los elimino de mi psiquis, siguen ocupando espacio psicológico y siguen existiendo con la posibilidad futura de que pudieran volver a manifestarse, aunque uno no lo crea o no lo quiera, que de hecho uno seguro que no lo quiere, pero sí puede darse. ¿Por qué? Porque no he hecho un trabajo, tal vez, cierto, de eliminación de esos yoes. Por eso el curso enseña cómo se elimina el ego, porque la eliminación del ego es lo que va a permitir que definitivamente se libere la conciencia que está atrapada, que está dentro, y cuando se libera esa conciencia que está atrapada y está dentro, ¿cierto? Es la que se va sumando mi conciencia libre, y esa radiación es la que va permitiendo mirar más todavía dentro de sí mismo. Pero habiendo rescatado la conciencia que está atrapada en esos yoes que formé o que creé, que se dieron por X circunstancias y que son para mi propio beneficio, si eso es lo que nos cuesta ver a veces. El ego lo creamos sin saberlo para nuestro propio desarrollo, porque sin ego no hay desarrollo de la conciencia, y ese es el punto, ¿cierto? Entonces, si uno ha vivido cierto tipo de circunstancias, esas circunstancias no son más que una escuela de aprendizaje que nos permite, ¿cierto?,
hacer como una especialización. Esa especialización, ¿cierto?, que vamos a hacer gracias a esos yoes, no va a surgir de la nada, va a surgir de un desarrollo que es primero descubrir el ego, luego comprenderlo y finalmente eliminarlo. Cuando se dan estos tres elementos, realmente empieza uno a vibrar distinto y esas emociones, esas situaciones, esos eventos van a dejar de existir en mi vida de manera definitiva. Y en ninguna circunstancia van a dar cabida a que se repitan, ni siquiera por asomo. ¿Pero por qué? Porque ya no existen los factores que atraen esas circunstancias. Y esa es la invitación, Marcela, y qué bueno que se está entendiendo. De todas maneras, gracias, Omar. Gracias, que estén muy bien. Bueno, pareciera que se ha entendido, pareciera que ya vamos por el camino, ¿cierto?, de la comprensión de esta situación. Algo que dijo Andrea, que estaba clarísimo, ahora a aplicar. Dice, muy claro, Catherine Montenegro, todo y con la experiencia mucho mejor, claro que sí. Bueno, así también como Paula, muchas gracias Omar, muy clara y síntesis la clase. Bueno, la idea es que la empecemos a aplicar ahora, combinar a cada instante, descubrir el estado en que, el evento que estamos viviendo y ver si nuestro estado interior está de acuerdo con ese evento. ¿Y cuál es el estado interior adecuado? Esta es una pregunta que si no se responde, no vamos a... Despierto de instante en instante. Esteban, por favor, ¿puedes repetirlo? Estar despierto de instante en instante. Estar despierto de instante en instante. A ver, ¿será eso? La vigilia, dice Catherine Montenegro. Gracias, Catherine. Si no, aquí nos quedamos hasta las 11 de la noche. Gracias, Catherine. Sí, eso. Lo de Esteban estaba bien, pero es la vigilia, estar mirándonos por dentro, descubriendo ese estado interior que estamos viviendo y eliminando los yoes, ¿cierto?, que no me dejan tener esa cuota de energía, realidad, ¿cierto?, del evento. Aprender a tener, ¿cierto?, la conciencia presente va a ser el estado interior adecuado con esa vigilia que es la que tenemos que conquistar. Muchas gracias, que tengan muy buena noche y si Dios quiere nos vemos el día lunes. Que estén muy bien. Buen descanso, nos vemos, que estén bien. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, chao, chao. Adiós, gracias. Chao, chao Esteban, chao Rafael. Saludos, tía. Ya, saludos, gracias Andrea también, buenas noches. Gracias Paula también para ti, buenas noches. Santiago, buenas noches también, gracias. Bien, Catherine Montenegro, gracias. Buenas nochecitas, claro, gracias, sí, para ti también. Saludos a todos, dice Pía. Muy bien. Buenas noches, Ivonne.